Ok, entonces vamos a ir a los criterios de semejanza de triángulos, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen para como lo estaba grabando. La semejanza entonces es cuando dos figuras, cualquiera sea, tienen que tener la misma forma, ¿ya? Y para tener la misma forma tienen que tener los mismos ángulos, es decir, que sus ángulos tienen que ser congruentes, completamente iguales, ¿ya? Entre las dos figuras. Y además tiene que cumplirse una razón entre los lados de cada figura, ¿ya? Por ejemplo, si un lado, no sé, pues, mide 5, eh, lo voy a hacer con un ejemplo. Si este mide 5, este mide 4 y esto mide 3, y me dicen que este mide 10. ¿Cuánto tendría que medir el lado de la derecha, este lado? Me dijeron que estos dos son semejantes, ¿ya? El doble, exactamente el doble. Muy bien, 8, súper bien. Excelente, ¿por qué? Porque este lado medía 5, ¿cierto? El lado izquierdo del grande, o del de la izquierda, en realidad de la figura de la izquierda, medía 5 y el lado de la izquierda del otro medía 10, ¿ya? Por lo tanto, está midiendo el doble. La razón entonces, el K, que aparece aquí, que ya está medio borrado, es el 2, ¿ya? 5 por 2. Entonces, como es el de la derecha, yo pregunté por 4, este tendría que valer entonces 8 porque sería el doble. ¿Y el de abajo cuánto me diría? Lo mismo, o sea, siguiendo la misma lógica, si el K es 2 y el de abajo era 3, entonces el de abajo sería 6, ¿ya? 10, 8 y 6. Y eso es, si es que fuese así, las dos figuras, eso quiere decir de que van a ser dos triángulos semejantes, ¿ya? Después hablamos de las notas, que la congruencia es un caso particular de semejanza, sí, porque si el K es 1, va a ser congruente, porque van a ser iguales los triángulos. Todos los triángulos, rectángulos y isósceles son semejantes entre sí, las circunferencias también son semejantes y también todos los polígonos regulares. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora en los 10 minutos de clase guía. Ahora vamos a ir a los criterios de semejanza de triángulos. ¿Ya? Los criterios de semejanza de triángulos son, eh, son tres o cuatro, sí, son cuatro, pero hay uno que es pocas veces visto, pero de todas maneras igual lo vamos a echar una repasada. ¿Ya? El primero es el LLL, o más conocido como lado, lado, lado. ¿Ya? A eso se refiere, lado, lado, lado. Quiere decir de que si tengo dos triángulos en el cual se cumple la razón, solamente la razón de todos los lados, entonces vamos a decir que los triángulos van a ser semejantes enseguida. ¿Ya? Como decía yo antes, si este mide, a ver, 6, este mide 7, este mide 9 y este mide ahora 18, este mide 27 y este mide 21. ¿Ya? Si es que me presentan dos triángulos de esta manera, ¿ya? Me dicen ya, están todos los datos y me dicen ya. ¿Son semejantes este par de triángulos? ¿Qué haría yo? Obviamente, como no hay ningún ángulo, no puedo saber si son semejantes por medio de los ángulos, tendría que ir a ver los lados. ¿Qué característica tienen los lados? Por ejemplo, el lado de la izquierda eh, mide 6 y el otro, el lado de la izquierda, mide 18. O sea, ¿qué está pasando? La razón sería 6 por 3, ¿cierto? La razón estaría siendo 3. Si eso se cumple en los dos lados que me faltan, entonces yo voy a concluir de que los dos triángulos sí son semejantes, ¿ya? Entonces compruebo. 9. ¿Qué le pasó para llegar a 27? Es 9 por 3, ¿cierto? Y el último, como era 7, 7 por 3. Es decir, si la razón es la misma en cada uno de los lados, yo digo de que estos dos triángulos sí son semejantes, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que se cumpla 2, vamos a suponer que se cumplió el lado izquierdo y el de abajo, y este lado medía 16, por decir algo, ¿ya? 9 para llegar a 16, no sé, como que no sé cuánto es, ¿ya?
Vamos a ponerle 18 para que sea más fácil. ¿Ya? 18 es lo mismo que 9 por 2. Aquí, por lo que estoy multiplicando, es 2 y en los otros son 3. Por lo tanto, yo podría decir de que aquí los triángulos ya no son semejantes. ¿Ya? Porque no tienen el mismo número por el cual está multiplicando. Dudas, consultas. Primer criterio. ¿Nada? Ya. Yo me imagino que vamos a ir todos con 850 puntos, ¿cierto? No hay duda. Qué maravilla. Ya no soy muy seco. Ya. Eh... Son bromas, obviamente. Para saber si es semejante, todo depende del criterio. Claro, exactamente. O sea, tú tienes que elegir al menos uno de los criterios para comprobar si es semejante, ¿ya? Tú tienes que ocupar el criterio de acuerdo a la información que te estén dando, ¿ya? Por ejemplo, el criterio número 2, ¿ya? Ahora, la misma pregunta, me van a preguntar si estos dos triángulos son semejantes o no, ¿ya? Entonces yo voy a decir, ok, ya ahora no tengo los lados, por lo tanto, ocupar el criterio lado, lado, lado sería ilógico porque no tengo ningún dato, ¿ya? Pero sí tengo ángulos, ¿ya? Y cuando dentro del triángulo tengo dos ángulos correspondientes que son iguales, o sea, que son congruentes, ya también podría decir de que los triángulos son semejantes, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer otro dibujo. Tengo un triángulo así y tengo un triángulo así. Ah, y otra cosa súper importante, muy, muy importante, que aunque las figuras en el papel al cual ustedes se enfrenten parezcan semejantes, no es necesario, o sea, no es suficiente para decir de qué lo son, ¿ya? En la prueba, muchas veces hacen las figuras prácticamente iguales para poder que su cabeza piense, ah, no, sí, en realidad sí parece que sí son semejantes, y uno le ponga que es semejante, pero en realidad la información que te están dando no cumple lo que el criterio, por ejemplo, como pasó en el lado, 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 que aquí los dos triángulos parecen semejantes, pero yo tengo que comprobarlo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en el 18, que era 9 por 2, claramente me están diciendo matemáticamente de que no son semejantes, ¿ya? Ya, entonces, como el último, el que estábamos viendo recién, el ángulo, yo voy a decir de que este, por ejemplo, sea 30 grados, ¿ya? Y que este sea 60 grados. Y este va a ser 20 grados y este va a ser 40 grados. ¿Son semejantes? Son semejantes los triángulos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué me dicen? Ya, la Lanza dice que sí. ¿Qué más? Sí, la Dani también. No, pues no son semejantes, no han entendido nada. Me voy a matar. Ya, recuerden que son los lados los que tienen que multiplicarse. Los ángulos, lo dije al principio, lo dije por acá, los ángulos tienen que ser iguales, iguales aquí, ¿ya? Los ángulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, si aquí yo estoy hablando de un criterio de ángulo a ángulo, y este tendría que ser 30, y este también tendría que ser 30, ¿ya? Ese es un 3 por si acaso. Si esto es 40, ¿esto cuánto tendría que ser? Para que sean semejantes. 40 también, pues sí, tienen que ser iguales, ¿ya? Y lo que me dice este criterio del ángulo a ángulo es que con dos que ya sean iguales, es suficiente para decir de que los dos triángulos, el par de figuras, son semejantes, ¿ya? Estas dos figuras son semejantes. Ah, la semejanza se hace con esa colita de chancho, ¿ya? Para que lo tengan claro. Después podrían ver las fotos que ocupan estas clases, por favorcito. Ok, ni un problema. ¿En blanco sí o las quieren así con todas las cosas? Ya.
Es que no la guardo, no guardo estas cosas, como quedan grabadas. Yo creo que mejor sin estas cosas, como la original, y si las quisieran ver, después la pueden ver en la clase de YouTube. ¿Ya? ¿Se pueden combinar criterios para saber si son semejantes? Mm, es que no tendría mucho sentido, pues, Emilio, porque eh, con un criterio tú ya estás comprobando. No, no sé. Es que si un criterio te funciona, ya no va a necesitar un segundo. Y no puedes ocupar la mitad de un criterio más la mitad de otro criterio. Todos los ejercicios claro, se resuelven con un solo criterio. Alguno de estos. ¿Ya? Ah, ya puedo, quizás puedo entender tu pregunta. No puedo ocupar la mitad de un criterio más la mitad de otro criterio para llegar a mi verdad. Eso no. ¿Ya? O sea, si voy a ocupar un criterio, el criterio me tiene que cumplir todo. Por ejemplo, en el primero, los tres lados tienen que cumplir. En el segundo, mínimo dos ángulos tienen que ser iguales. ¿Ya? Veamos el tercero. El tercero y el cuarto a mí me parece que son los más complicados, pero afortunadamente también son los que menos aparecen. ¿Ya? Pero los tenemos que ver igual. El tercero es el lado ángulo lado. El lado ángulo lado es, como decía, como estábamos hablando recién, es como una combinación de los dos primeros, ¿ya? Tienen que cumplirse lo que se cumplía en el lado, 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 pero solamente en dos, ¿ya? En dos de los lados. Pero además, el ángulo que está entre medio de esos dos tiene que ser igual. Por ejemplo, tengo un triángulo acá, tengo otro triángulo. Este vale 6, este vale 8, este vale 24 y este vale 32. Y este ángulo vale 50 y este ángulo vale 50. ¿Son semejantes? ¿Qué dice, qué dice el público? Dice que sí. No sé cuándo. No, dice el Emilio. Sí, dice la Dafne. Sí, dice la Ángela. A ver. ¿Por qué no, Emilio? ¿Por qué vas contra la corriente? Ya, excelente, ya. Muy bien. No, no sé si se dice adyacente en este caso, pero bueno, sí, en realidad sí. Sí, también son adyacentes al ángulo, claro, sí. El criterio es 4, los ángulos son iguales. El criterio es 4. No, nada que ver. No. Eh, ¿Por qué no es? Porque se está cumpliendo, primero el 6 con el 24 se está multiplicando por 4, ¿cierto? Es decir, el K sería 4, ¿cierto? Y acá abajo, del 8 al 32, se está ocupando el mismo K igual 4. Estamos cumpliendo lo primero que es súper importante, ¿ya? Perfecto, ya tenemos esto del B a la K, del C a la K, súper bien. Pero estamos fallando en algo súper importante, que el ángulo, que tiene que ser igual, que aquí era 50 y 50, que también está igual, pero ese ángulo tiene que estar entre los dos lados que me están cumpliendo la razón. En este caso, el ángulo era 50, estaba entre el 6 y el 8. En el otro triángulo tendría que haber estado el 50 acá, para que sean semejantes. Porque tendría que haber estado entre el 24 y el 32. ¿Ya? Exactamente. Tendría que estar a la izquierda. No tendría que estar acá. ¿Ya? Para ocupar ese criterio. Quizás después los otros ángulos, a lo mejor, este a lo mejor también iba a ser 50 y el otro también iba a ser 50 y arriba era 80 y ocupaba el criterio 2, no sé, ahí ya son otras voladas.
¿ya? Pero este tercer criterio lo que dice es eso. Tengo un lado, un ángulo y un lado. De hecho, se llama así, lado, ángulo, lado. ¿Ya? Es decir, el lado, un ángulo y el lado. Para que se entienda de que el ángulo tiene que estar comprendido en estos dos lados que además cumplen con tener la misma razón. ¿Ya? Y el último criterio es el criterio lado, lado, ángulo mayor. ¿Ya? Dos triángulos, vamos a leer por primera vez aquí porque este es el más difícil, pero como les decía antes, prácticamente no sale. ¿Ya? Dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus lados correspondientes proporcionales, es decir, lo mismo que estábamos viendo antes, ¿ya? Y los ángulos opuestos al mayor de estos lados son iguales, ¿ya? Y el lado los ángulos opuestos al mayor entre estos lados son iguales, ¿ya? De nuevo, si lo tuviéramos que hacer con el mismo ejemplo que antes, si este es 6, este es 8, este es 24 y este es 32, ¿ya? ¿Cuál, cuál de los... A ver, voy a poner aquí alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Ahora, según este criterio, ¿cuál debería ser el ángulo entre alfa, beta y gamma que sí o sí tendrían que ser iguales? ¿El alfa, el beta o el gamma? Excelente. El beta, súper bien, Aranza. De nuevo, Dafne. Yo puse que, a ver, voy a ir para atrás. Ahí, ¿ya? Tengo dos triángulos que están cumpliendo la primera condición que era del B al BK y del C al CK, ¿ya? Porque se están multiplicando por 4. Sí, Emilio, exactamente. Entonces, el ángulo que tiene que ser igual es el ángulo opuesto al lado mayor, ¿ya? ¿Cuál es el lado mayor aquí? Entre 6 y el 8 es el de abajo, y si estoy cumpliendo con la razón, el de abajo también tendría que ser en el otro triángulo. Por lo tanto, el ángulo que tendría que también ser igual para poder ocupar este criterio, tendría que ser el que está al frente de este lado mayor. Claro, el de arriba, ¿ya? Que aquí podría, no sé, pues ponerle 20 y aquí le ponemos 20, ¿ya? Y eso es todo. Esos son los cuatro criterios. ¿Cómo los ven? ¿Ya? Yo, como les dije al principio, el uno y el 2 me parece que son súper simples y afortunadamente son los que más aparecen, ¿ya? El tercero aparece ya un poquito menos y el cuarto ya de verdad prácticamente ni me acuerdo haberlo visto en en algún ensayo por ahí. Ya quizás lo puede sacar de algún apuro en algún ejercicio difícil, pero creo que el uno y el 2 son los primordiales. ¿Ya? Ya. Vamos a ir al número 2. ¿Qué hora es? Ah, estamos, pero. Flores, flores, flores. Ya. Dice, otra figura semejante. Toda paralela a un lado de un triángulo determina un triángulo semejante al primero. Ya, esto aparece, pero también chorrocientas veces en los ensayos y en la prueba. ¿Ya? Ese triángulo donde me dicen que AB es paralelo con DE, ya, estoy aquí, estoy, ¿ya? Me dicen que AB es paralelo con DE, ¿ya? Entonces el triángulo ABC es congruente con el DS, ¿ya? Yo lo que suelo enseñar aquí es que estos dos triángulos los separen. Me refiero aquí. Hagan este triángulo de acá arriba, el CDE, y hagan también el otro triángulo más grande, así, que va a ser el ABC. Ahí se pueden dar cuenta mucho más fácil de que son semejantes. ¿Por qué? Porque este ángulo que está acá lo comparten los dos, ¿cierto? Lo comparte ese y lo comparte este triángulo. Es el mismo, ¿ya? Y después
por los ángulos opuestos por el vértice, alterno e interno, eso que pasan como en quinto básico, esto, como son paralelas, va a ser igual a este. ¿Ya? Y este ángulo, le voy a poner dos rayitas, es igual a ese. ¿Ya? Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual. Bueno, con esos dos yo ya podría aplicar el criterio ángulo a ángulo y decir que ya son semejantes. ¿Ya? Pero para su conocimiento y para su rapidez de los ejercicios, cada vez que les aparezca un triángulo así como el que tenemos aquí, es como un triángulo dentro de un triángulo, o también lo podríamos ver con una línea paralela al medio de un triángulo. Esos dos triángulos que se forman también son semejantes, son el mismo triángulo. ¿Ya? Ya, y el otro no quiero profundizar porque tiene que ver con teorema de Euclides, que tampoco aparece en la prueba, ¿ya? Pero, a ver, eh, no, mejor no. ¿Ya? Vamos a ir a la razón de semejanza, ¿ya? Esto también lo he visto en varios ensayos, que lo preguntan por ahí, y tiene que ver con la razón de las semejanzas y cómo tiene que ver esa razón entre sus áreas, ¿ya? E incluso sus volúmenes, también lo he visto. ¿Ya? En figuras semejantes, los lados homólogos están en la misma razón, ¿ya? Es lo que ya habíamos visto antes. Que los segmentos homólogos también están en la misma razón que sus perímetros y elementos secundarios, ¿ya? A ver, para simplificar todo lo que dice aquí, nosotros tenemos de que, como, vamos a quedarnos con el dibujo, ¿ya? Nosotros teníamos que, para que dos triángulos fueran semejantes, tenía que cumplirse esto, ¿cierto? De C a CK, de B a BK y de A por K, ¿cierto? Esas tres cosas eran primordiales, además de que los ángulos interiores tenían que ser exactamente los mismos, ¿ya? Eso era lo de semejanza, dos figuras que son semejantes van a tener siempre eso, ¿ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con la razón, que en este caso es el K, en una dimensión siempre va a seguir siendo exactamente la misma. Por ejemplo, aquí me preguntan por el perímetro. El perímetro, como es una medida, es una longitud, ¿ya? De una sola dimensión, si el triángulo tiene una razón, no sé, 6, el perímetro de las dos figuras, la razón entre los perímetros de las dos figuras, también va a ser 6. ¿Ya? A ver, creo que voy a hacer un ejemplo mejor para que vaya quedando más claro. Voy a borrar acá abajo. Voy a hacerme mi pequeña pizarrita aquí. A ver, lo voy a... Ya. Entonces, tengo un triángulo. Voy a andarlo. Tengo un triángulo que este mide 3, este mide 4, este mide 5. ¿Ya? Y tengo otro, ya, y la altura de este triángulo va a ser, voy a inventar, porque no debería ser la misma, no debería ser esa, lógicamente, pero para explicar el ejercicio me va a servir. Esa es la altura. ¿Ya? Entonces, voy a tener otro que va a ser 10, 8, 6, y la altura también va a ser 6. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la razón aquí? Muy fácil. 2. Perfecto. Eso, muy bien. 2, ¿cierto? La razón es 2. ¿Cuál es el perímetro del primer triángulo? ¿Cuál es el perímetro del primer triángulo de la izquierda? ¿Se acuerdan cuál era el perímetro? 12. ¿Ya? Sumar los lados. Es decir, 5 más 4 más 3, 12. ¿Y el perímetro del segundo? 10, 8 y 6, 18 más 6, 24. ¿Ya? ¿Qué pasó del 12 al 24?
también se multiplicó por 2. También la razón es 2. ¿Ya? La razón entre sus perímetros también es 2. ¿Ya? A eso voy eh, con el tema de que sea en una sola dimensión, es una medición. ¿Ya? Porque el perímetro es una longitud y es una longitud de una sola dimensión. Yo de aquí a la puerta más cercana que tenga, yo lo que hago es ver qué distancia hay. ¿Ya? El perímetro es lo mismo, solamente que tiene como curvas, así como que yo estoy midiendo esto y después esto y después esto, pero todo es en una única dimensión. ¿Ya? A diferencia del área, por ejemplo, ¿cuál es el área del, del primer triángulo? ¿Se acuerdan cómo sacaba el área? No, no, entonces. Base por altura dividido 2, ¿ya? 4,5, muy bien, Emilio, ¿ya? 4,5. Y el área del segundo, el área se calcula como base por altura partido 2, ¿ya? Que en este caso sería 3 por 3, 9, dividido 2, 4,5, ¿ya? Y en el segundo triángulo, ¿cuál es el área? Chuta, que está muy lento. 18, muy bien. ¿Ya? No, pues no, no, no. En el segundo sería base, que es 6, este que está acá. La altura, que es 6. 6 por 6, 36. Y como lo tengo que dividir por 2, 36 dividido 2 es 18. ¿Ya? Entonces, aquí hay una un poquito más difícil. ¿Qué le pasa al 4,5 para transformarse en 18? ¿Qué le pasa al 4,5 para transformarse en 18? ¿Cuál es la razón en este caso? Ya. ¿Por cuánto multiplico 4,5 para llegar a 18? Por 4, exactamente. Aquí la razón es 4. ¿Ya? ¿Por qué es 4? Porque es el cuadrado de la primera razón de esta. ¿Ya? Si yo tuviera, y esto quiero que lo respondan así lo más rápido posible, con respecto al triángulo original, a este. ¿Ya? Y ahora tengo una razón aquí que va a ser 15, 12, 9 y la altura 9. ¿Cuál sería la razón entre estas dos figuras? Entre estas dos. El perímetro sería 3. El perímetro sería 3. ¿Cuál sería la razón entre las áreas? No, no es 6. 9. Ahí sí, es 9. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y esta es la explicación de todo lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Yo saco la razón entre sus lados o de su perímetro, que es lo mismo, ¿ya? Que está bien lo que dijo la Ángela, que sería 3 si fuese de su lado o de su perímetro, ¿ya? Porque de 5 pasó a 15, de 4 pasó a 12, de 3 pasó a 9 y de 3 pasó a 9 la altura, ¿ya? Pero cuando hablo de área, esa misma razón, que era 3, tengo que elevarla al cuadrado, ¿ya? Como era acá, como era en el primero, ¿ya? Que ahí justamente el ejemplo confundió porque 2 por 2 es lo mismo que 2 elevado a 2, ¿ya? Pero solamente en ese ejemplo. Entonces, el área eh, es, la razón entre las áreas sería 9. ¿Por qué? Calculemos. ¿Cuál es el área de este último triángulo que hice? ¿Cuál es el área de este? 9 por 9 dividido 2, ¿cierto? 9 por 9 es 81, dividido 2. No, no es 54. 9 por 9 81, dividido 2, 40,5. Muy bien, Dani. 40,5, ¿ya? Y ahora, si alguien está con la calculadora por ahí, multipliquen o dividan, mejor, 40,5
que es esta área, con el área original que era 4,5. 40,5 dividido 4,5. Eso debería darle la razón entre las dos áreas. 9. Es 9. ¿Ven? Entonces, para no hacer todo ese cálculo, para sacar el área de uno, para sacar el área del otro, ¿qué es lo que se hace? Saco la razón simplemente entre los lados, entre el 15 y el 5, por ejemplo, y esa razón la elevo al cuadrado. Y listo. Ya, entre el 15 y el 5, obviamente la razón era 3, y la elevo al cuadrado, 3 al cuadrado 9. Listo. Y ahí me queda la razón entre las dos áreas, ¿ya? Que al final es todo lo que yo les expliqué es lo que está aquí. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, de nuevo. Yo dije de que primero entre dos figuras podemos ver la razón que hay entre ellas, ¿cierto? Lo podemos ver con los lados o bien con el perímetro porque es lo mismo, ¿ya? Obviamente sacarlo entre la razón entre dos lados es mucho más fácil. Por ejemplo, aquí lo sacábamos entre el 5 y el 10 y por último lo sacamos entre el 5 y el 15, ¿ya? Es dividir simplemente los dos lados, 15 dividido 5, 10 dividido 5 o ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Claro, aquí yo los ejemplos que hago son fáciles porque la razón es 2 o la razón es 3. Van a haber otros ejercicios que la razón va a ser, no sé, pues, 2 tercios o 4 novenos. ¿Cómo voy a saber eso? Simplemente tendría que dividir los lados correspondientes. Por ejemplo, 10 dividido 5 o 15 dividido 5. ¿Ya? No, las razones nunca son negativas porque las distancias no son negativas. ¿Ya? No puedo tener un lado menos 5. ¿Ya? No puede ser negativo. Eh, A diferencia de la homotesia, que vamos a ver la próxima clase, me parece, o en 2 clases más, no. Que ahí sí la razón podría ser negativa, pero por ahora no. ¿Ya? Entonces, eh, en el perímetro, entonces los lados y los perímetros mantienen esta razón de que es una simple división. ¿Ya? Pero cuando yo quiero o cuando me están preguntando cuál es la razón entre dos áreas, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Saco simplemente la razón de unidimensional, ¿ya? De una sola dimensión, como son el perímetro y los lados, y la elevo al cuadrado porque el área y esto se me había olvidado decirlo, el área es bidimensional, ¿ya? Es de dos dimensiones. Yo al sacar el área de algo lo estoy sacando con dos dimensiones, ¿ya? Entonces, ¿por qué se eleva al cuadrado? Porque es en dos dimensiones. Si la razón entonces era 3, la elevo al cuadrado y me va a dar 9, ¿ya? Como fue el segundo ejemplo que hicimos. Si yo hiciera, por ejemplo, ahora un triángulo de los mismos, a ver si me lo responden enseguida, ¿ya? Y 25, después 20 y este 15. ¿Cuál sería la razón entre las áreas de este con el original que era este? Vamos, yo sé que pueden. ¿Cuál sería la razón entre las áreas del original con ese último que acabo de escribir? Excelente, muy bien. 25. 25, porque dije de las áreas, ¿ya? Si fuese entre los lados, sería 5 porque el 25 con el 5, el 20 con el 4, el 15 con el 3, claro, la razón es 5 entre los lados y entre el perímetro. Pero cuando yo les pregunto cuál es la razón entre las áreas, esa misma razón que saqué del perímetro o de los lados, la tengo que elevar al cuadrado. Ese 5 elevado a 2 es 25. ¿Ya? Si ustedes quieren, después lo pueden comprobar y les va a dar esa razón. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a ver algunos ejemplos PSU en los 15 minutos que nos quedan. La número 1 dice, un velero tiene dos mástiles verticales a la cubierta. ¿Ya? El menor de ellos mide 4 metros y proyecta una sombra sobre la cubierta de 2,5 metros y en ese mismo instante el mástil mayor proyecta una sombra de 7,5 metros. Ya. Creo que esto es así, algo así. Oh, algo así.
y algo así. ¿No? Corríjanme si lo entienden de otra manera. El menor mide 4 metros y proyecta una sombra sobre la cubierta de 2,5 metros. ¿Ya? Y en ese mismo instante, el mástil mayor proyecta una sombra de 7,5 metros. ¿Ya? El- Ya, la altura del mástil mayor. Tengo que calcular esto. ¿Ya? Tu, 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 tu. Se supone que estos son dos ángulos rectos, ¿cierto? Ya, perfecto. Es que estaba teniendo un pequeño problema porque no veo en el ejercicio que me digan que los triángulos son semejantes. Y ahí me complico. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo yo aseguro de que son semejantes? ¿Me entienden? ¿O no me entienden? Sí, a mí también me explotó el cerebro. Espérame, denme un segundito. Eh, mm, 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 ya, sí, parece que asume de que son, semejantes. Y que no es suficiente, po. No es suficiente porque tengo el ángulo recto, sí, un ángulo. Tengo los otros dos que podrían cumplir la razón, pero este ángulo y ese ángulo podrían ser cualquiera, cualquier ángulo. Y este también, y este también. Y apareció en el templo, entonces me parece raro. A lo mejor estoy obviando algún dato por ahí, ¿ya? Pero sí, si es que fuese, como dijo la Ángela, el K sería 3, ¿cierto? El K sería 3 porque 2,5 entre el 7,5 y el 2,5, eh, la razón sería 3, ¿cierto? ¿Sí? Sí, podría sacar la hipotenusa de acá, po, pero esta no, po, porque este valor es un X. Mm, 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 mm. Lado, lado. No, según yo, no sé. Yo creo que me está faltando o ver algo o el ejercicio le falta algún dato. Pero bueno, la hipotenusa por 3, sí, pues, pero yo para decir de que la hipotenusa por 3 es igual, necesito saber de que los triángulos sean semejantes. No puedo multiplicar por 3 sin saber que son semejantes. Ya, por lo general, eh, en los ejercicios, exacto, súper bien, Dafne. Por lo general, en los ejercicios dicen expresamente los dos triángulos son semejantes o tienen la misma forma, no sé, ¿ya? Aquí, al parecer, no sé, tendríamos que saber un poco de, de veleros, como para saber de qué son semejantes, qué sé yo, no sé. Pero, no sé, a mí me parece de que le falta un pequeño dato o hace suponer algo que no deberíamos suponer, porque podría ser un mástil así y un mástil así, po, o no, o es muy loco lo que estoy diciendo. No sé, yo en realidad no sé mucho de veleros, pero según la información que me dan ahí, yo encuentro eso que no está tan mal. Bueno, ya, no importa.
Supongamos de que los triángulos son semejantes. La razón era 3, ¿cierto? Entonces, el lado este lado, en el chiquitito era 4, por lo tanto, con la razón, tendría que ser 4 por 3, y 4 por 3 es 12, la alternativa correcta sería la C. ¿Ya? Eso es todo. Eso era todo el ejercicio, sin contar ese detalle como del enunciado. ¿Ya? Después igual en una de esas lo reviso y en una de esas le encuentro la falla. Y por la sombra que le llega a la misma hora deberían ser iguales. Que por la sombra que le llega a la misma hora. Que, no sé, que yo diría que pues como llega el sol y va a dejar la misma cantidad, o sea, no, como la misma sombra, no sé. Yo por eso diría que es como semejante, porque si está llegando a la misma hora, la sombra como la luz que va a llegar debería quedar en las mismas posiciones. No mismas posiciones, sino de que reflejar lo mismo. Ah, ya entendí. Sí, tienes razón. ¿Sí? Tienes razón. Sí. Lo que pasa es que mi dibujo es el malo, creo. A ver, espérame. 4, 3. Sí, pues porque la sombra no tiene por qué hacer la sombra para los dos lados, pues. Tendría que ser uno así y el otro, que es más grande, tendría que ser así, pues. Algo así. Ah, bueno, no puedo dibujar más allá. Entonces ahí tendríamos este ángulo igual y la sombra de arriba, claro, tendría que ser igual. Ahí sí, pues. Sí, tiene sentido lo que tú dices, Ángela. Es que yo me imaginé que eran las mismas velas, no que era una proyección de sombra. Claro, al final fui yo el que eh, entendió mal el ejercicio. Pero de todas maneras, la manera de realizarlo es lo mismo. ¿Ya? Bueno, avancemos para no quedarnos pegados ahí, que ya nos quedan menos. En la figura adjunta, el triángulo PRQ, ¿ya? Es congruente con TSU, ¿ya? Son completamente iguales. Ah, no, este no lo vamos a hacer, porque tiene que ver con criterios de congruencia, ¿ya? Así que no, de que había dicho que no. Vamos a ir a esto mejor. Este tampoco, este tampoco, el 5, ¿ya? Este está un poquito más complicado, ¿ya? Sean ABC y A'B'C', dos triángulos semejantes con AC y A'C', lados homólogos, ¿ya? Aquí lo que tienen que hacer ustedes es crear dos triángulos que sean iguales, o sea, semejantes, ¿ya? Algo así. Así, ¿ya? Entonces, vamos a tener que este es A, B, C. Por lo general se escriben las letras de, en sentido antihorario, ¿ya? Y partiendo desde el inferior izquierdo. Se suele hacer así, ¿ya? Dos triángulos semejantes con AC y A'C', lados homólogos, ¿ya? Entonces, si este es A, por ejemplo, este tendría que ser A por K, ¿cierto? Eso quiere decir de que, pero me dan el valor. AC es 20 centímetros. Esto va a ser entonces 20 centímetros. 20 centímetros. Y esto va a ser 20 por K. También me lo dan. Me pasa por no leer todo al tiro. Ya, entonces esto era 20 y esto era 8. Dice, si el triángulo ABC tiene un área de m centímetros cuadrados, este es un área de m centímetros cuadrados, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área del triángulo A'B'C'? ¿Ya? Esto tiene que ver con lo último que les expliqué yo, ¿ya? ¿Alguien se siente capaz de hacerlo o no? No, no. Ya. Recuerden que aquí me están preguntando el área
el triángulo más pequeño, ¿cierto? Que este es el más pequeño, porque este lado mide 8 y este mide 20, ¿ya? Aunque en el dibujo no esté así, se supone que ese es el lado más pequeño, o sea, ese es el triángulo más pequeño. A ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, como estamos calculando, podemos tener la razón entre estos dos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Podemos tener la razón entre estos dos, ¿cierto? Porque tengo 20 y 8 y me están diciendo de que son dos triángulos semejantes. Del principio me están diciendo que son dos triángulos semejantes. Por lo tanto, puedo tener la razón que hay entre ellos de una sola dimensión, ¿ya? 20 y 8. ¿Cómo se hace eso? Se divide. 20 partido 8. Simplemente para encontrar la razón, ¿ya? Voy a simplificar por 4 y voy a tener de que esto es 5 medios, ¿ya? La razón, eh, original, ¿cierto? Ya, entonces, como esto es la razón entre las áreas, entre m y lo que estoy buscando, el x, tiene que ser igual a ¿cuánto? Si esta es 5 medios. Vamos, si alguien tiene que sacarlo. Si no, toda la clase no sirve para nada. Ya. ¿Alguien lo está pensando? 2,5. O sea, 5 medios, 2,5. Eso al cuadrado, perfecto. Eso sí, Emilio. Eso sí. Eso es lo que yo le estuve diciendo hace un rato atrás, ¿ya? De que esta razón es K simplemente. K porque es entre los lados, ¿ya? Pero la razón entre M y esta área, el X, era esta misma razón, 5 medios, pero al cuadrado, porque estamos hablando de área ahora, ¿ya? Por lo tanto, esto tendría que ser 5 medios al cuadrado. Yo les dije antes que las razones que estaba ocupando, el 2 y el 3, eran como fáciles, ¿ya? Aquí justamente nos salió una de 5 medios, ¿ya? Entonces, tenemos que m partido x, que esta es la razón de las áreas, va a ser igual a 25 cuartos, porque 5 por 5 es 25 y 2 por 2 es 4, ¿ya? ¿Qué me falta por hacer o qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área del triángulo? El área, esto a lo que yo le llamé x, ¿ya? Entonces, de esta figura, de aquí, yo tendría que despejar el x. Multiplico cruzado, 4m es igual a 25x. Y después despejo el x, como está aquí multiplicando el x es igual a 4m partido 25. Esa tendría que ser la respuesta. 4m partido 25 y la respuesta es la D.
Era mi internet. Está fallando. Sí, lo siento. Chiquillos, ¿se entendió algo, no? Es que no alcancé a ver sus mensajes de arriba. Bueno, espero que algo les haya quedado de semejanza. Yo sentía que me estaban odiando porque no me contestaban, pero en realidad era mi internet que me odia más. Gracias, gracias por odiarme, me hace más fuerte. Eh, ya pues, los dejo. Lo siento por dejarlos mal. Eh, el capítulo es el 16, ya está en Moraleja igual, o sea, en YouTube, en la de Moraleja, el capítulo 16. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, chiquillos. Recuerden que se evalúa el chat también, lo dije ayer. ¿Ya? Así que, para que lo tengan claro, no. Chao, chiquillos, que estén bien. Acuérdense de despedirse para que los deje presente. Y eso, cuídense. Ay, ¿sabes? Casi usted no tiene esos capítulos, pero en documento. No, no los tengo en documento. Tengo las fotos nomás, que se las puedo enviar. ¿Ya? Chao, chiquillos. Chao, chao. Tengo los documentos. De hecho, las tengo en el teléfono, así que si me hablan por el Instagram, en algún rato se las puedo enviar. ¿Ya? Así que los que las necesiten me pueden hablar por ahí y yo en algún momento se las envío. ¿Ya? Eso, pan con queso.